¿cómo podemos identificar si realmente tenemos ese trauma o no hasta que lo volvemos a vivir? Claro, y qué interesante lo que planteas, Sergio, porque cuando hablamos de trastorno por estrés postraumático, les decía, hay como que podemos identificar algún evento, ¿no? Este tema de los desastres naturales, agresiones, violaciones, experimentar momentos muy dramáticos, pérdidas, por supuesto, accidentes, eventos, pues, que se pueden determinar. Pero en realidad lo que sucede, lo que provoca el trauma a nivel de las estructuras cerebrales y que van a atravesar toda la forma en que yo represento al mundo y cómo me vinculo, pues es algo que se está viviendo en el día a día. Entonces hay distintos tipos de trauma, ¿no? Hay esto que se llama trauma complejo, que es cuando las personas se logran adaptar de alguna manera a situaciones, por ejemplo, las condiciones de pobreza extrema son condicionantes o son determinantes de trauma, son precursores de trauma, pues porque se asume que las personas están viviendo en un estrés continuo por la incertidumbre de qué va a pasar, cómo voy a salir adelante, cómo puedo afrontar esto, ¿no? Sí se vive, por ejemplo, como sucede en nuestro país tristemente, en lugares en donde hay situaciones de inseguridad, de violencia, donde están tomadas por el crimen organizado, donde hay situaciones que se están continuamente experimentando como una amenaza a la vida. Lo que sucede es que el sistema nervioso se experimenta en un estado continuo de hiperactivación. Estoy totalmente en modo alerta, en modo alarma. Aquí todo es una amenaza, todo me está generando un riesgo. Entonces eso empieza a cerrar nuestra visión del mundo y empieza a hacernos que veamos al otro como un potencial agresor, como un potencial enemigo, como que nos estemos experimentando permanentemente en un sentido de víctima, de yo estoy siendo sujeto de abuso, de situaciones injustas. Y eso puede ir cuando se va cronificando, cuando se va estableciendo a lo largo del tiempo, pues puede ir configurando una situación de la vida y de las relaciones que se hace más difícil interactuar con la gente, ¿no? Entonces, cuando dices, ¿cómo lo sé? Bueno, cuando no son ante este tipo de eventos, bueno, experimentar que traemos una situación de traumas no superados, pues se puede determinar porque estamos viviendo y reviviendo y resintiendo continuamente y teniendo este tipo de, como les decía, de síntomas, ¿no? A nivel físico, pues esta sensación de palpitaciones, de falta de respiración, todo lo que caracteriza los estados de ansiedad que O sea, pueden la llegar a ser. mente hace que el cuerpo reaccione de una manera Exactamente, atípica. exactamente, pues te decía, de manera física, o es que en nosotros el orden se puede decir que se invierte, ¿no? Porque nosotros, al igual que cualquier otra especie, tenemos esa capacidad de respuesta a situaciones estresantes. Y igual los perros, los gatos, todas las especies que estaban y que experimentaron este tipo de desastres naturales, pues en el momento en que suceden, pues el instinto nos lleva a ponernos a salvo. La diferencia con otras especies, las domésticas ya están muy parecidas a nosotros, pero digamos que por naturaleza un perro, un gato no está piense y va a volver a suceder, me va a pasar esto. Somos nosotros. Entonces, cuando digo que altera a nivel físico, mental y emocional, diría, quizás sería bueno empezar por la parte mental, en el sentido de que la mente empieza a generar esta actividad redundante de estar repitiendo y repitiendo, obsesiva. Estoy generando una imagen, unas representaciones mentales donde todo se vuelve amenazante, donde tengo que estar continuamente alerta, en donde no puedo confiar, donde he perdido un sentido de seguridad y donde no tengo la sensación de no poder controlar las cosas. Entonces, digamos, eso es a nivel mental, ¿no? Esto se correlaciona de manera muy directa con un estado emocional de miedo, de tensión. Puede esta tensión también, según las asociaciones mentales que hagamos, pues también reflejarse como un enojo, ¿por qué perdí todas mis cosas? ¿Por qué sucedieron esto? ¿Por qué no hay una ayuda? ¿Por qué no hay una respuesta? O también un sentimiento de culpa, decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué murió tal persona y yo no? ¿Por qué sucedieron estas cosas? Y esta actividad mental también determina esa respuesta emocional que de alguna manera también va a venir a afectarnos a nivel físico, porque estamos continuamente sujetos a una tensión que de alguna manera pues va a implicar también al fallas de alguna forma, ¿no? Como les decía, desde funciones básicas como el dormir, el sueño,
alteraciones en la conducta alimentaria, puede ser que que se nos quite el hambre, que dejemos de generar un sentido de placer o necesidad. O al revés. O al revés, o que nos volcamos comedores compulsivos o cuestiones de esa naturaleza. Algunas también muy perturbadoras como las autolesiones, como a las agresiones y toda una gama de alteraciones también que alteran nuestra conducta, ¿no? Y estamos de vuelta en el Café de las 10 por ADR Networks, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos en esta bonita mañana. Y ya tenemos la presencia de Alicia Ortiz. Bienvenida. Hola. Alicia, que anda saltando entre los días. Ya la tuvimos en viernes, en miércoles, ahorita en martes. Ay, pero sí. lo bueno o lo más importante es que no nos abandona. Tiene mucho trabajo, muchas actividades, pero no nos abandona y eso nos gusta mucho. Bienvenida. Qué amable, muchísimas gracias también por darme estos espacios y permitirme de repente que haga algunos cambios que, bueno, son causa de fuerza mayor, pero aquí estoy con ustedes con todo gusto. No, Gracias, muchas gracias, Sergio, gracias, Mario, encantada. Alicia, y hoy tenemos un tema bien interesante. Yo creo que cada vez que ocurre un hecho, pues, muy fuerte, traumático en la vida de la sociedad, bueno, digo, a nivel personal también puede ocurrir, ¿no? Pero lo hemos visto en muchos eventos. Alicia, que es contemporánea nuestra, ¿no? Pues también vivió el del 85, Sí, ¿no? sí, sí, sí. El del 17. Ujú. No, pero el 85 Sí, fue no, peor, sí, ¿no? O pues, sea, total. lo es que Yo estábamos muy, muy yo jóvenes, ¿no? nacía. No, todavía no. ¿En qué año naciste, Mario? 86 en el Mundial. Gracias. No, yo sí tenía 4 o 5 años y sí me acuerdo, ¿no? Nada más que me cargaron mis papás y vamos para afuera, ¿no? Y en algunas personas puede causar una herida o alguna secuela, generar una secuela importante y pues hay quienes reaccionamos de manera diferente. Yo ya aprendí a ya no quejarme, me lo prometí a mí mismo, de la gente que a lo mejor ante alguna eventualidad hacen todo lo contrario o todo lo opuesto a lo que se tendría que hacer, ¿no? El no corro, no grito, no empujo, no hago, y luego cuando termina hay gente que sigue llorando, ¿no? Después de un sismo y Sí, todo, sí. y creo que son de estos traumas que se van generando, Alicia, y hoy precisamente estábamos hablando de este estrés postraumático, que Exactamente. creo que hoy cabe mucho con este tema de Otis, ¿no? Sí, exactamente. Mira, decías tú este tema de las heridas y yo digo que el trauma es una herida invisible, pero Claro. bien Profunda. potente, bien profunda y bien impactante en la vida de las personas, ¿no? Y cuando se habla de trastorno por estrés postraumático, suele hablarse de un evento o de algo que pasó y que te dejó una herida, precisamente una huella, una marca, que no es tanto lo que pasó, sino lo que va a estar desencadenando porque se alteraron de alguna manera los circuitos de la memoria y eso se va a estar reactivando cuando haya situaciones que sensorialmente nos remitan a eso y hay una serie de alteraciones que muy probablemente es, bueno, ahorita nuestros amigos, queridos gente de Acapulco, por ejemplo, de Guerrero, que acaban de vivir el tema del huracán, pues estén experimentando, porque aun cuando ya se tengan experiencias previas, pues precisamente cuando hay experiencias previas de tipo traumatizante, pues lo que hace es debilitarnos para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Ellos ya habían tenido el antecedente, recordarás, Sí, de caray. Paulina, ¿no? En el 96-97, que también devastó Acapulco, que en esa ocasión sí se llevó cientos de vidas, ¿no? Ahorita parece ser que las cifras oficiales no van más de 50, digo, hay desaparecidos todavía, pero todavía no van más de 50, pero Paulina, ahí sí, ya estabas, ¿no? Sí, Digo, ya, Paulina. en Paulina, ¿no? Sí, Hubo sí, gente sí. que le recordó, ¿no? Y que se puso muy mal. Exactamente, y bueno, esto es, digamos, hablando de desastres naturales, ¿no? Ujú. Pero el trauma tiene N causas y la verdad situaciones de violencia, situaciones de inseguridad, situaciones de distinta índole pueden tener este efecto, ¿no? Pero bueno, ahorita centrándonos en este tema, pues es muy probable que estén experimentando circunstancias en donde hay una persistente sensación de miedo, de ansiedad, que se establece un estado de hipervigilancia, un estado de impotencia, de estoy en riesgo o no estoy pudiendo sobrellevar esta situación. A nivel físico puede haber cualquier cantidad de síntomas tipo dolores de cabeza, insomnio, la dificultad para conciliar el sueño, de poder generar un descanso reparador, la imposibilidad también afecta mucho a nivel cognitivo, la imposibilidad de concentrarse, de poder orientarse, de poder responder a las situaciones que se están generando. Digamos que esto es lo impactante del trauma, ¿no? Que atraviesa, que es un evento transversal, digamos, en el sentido de que impacta todas las esferas de la vida.
impacta a nivel físico, impacta a nivel mental, impacta a nivel emocional. Entonces sí es bien importante tener una comprensión de lo que nos está sucediendo para poder echar a andar recursos resilientes que nos permitan afrontar las situaciones que se están presentando. Y una de las cuestiones bien importantes es que bueno, el trauma les diría que es un evento en donde que se experimenta y nos hace sentir que nos está rebasando nuestra capacidad de respuesta, que aquel mecanismo de lucha y huida pues no son suficientes y nos genera un sentido de parálisis, de impotencia, de esto me rebasa y además de momento en el primer impacto rebasa todos nuestros esquemas de una explicación lógica, ¿no? De por qué sucedió esto, qué está pasando. Es algo que totalmente nos descoloca y totalmente nos desorganiza a todos los niveles. Por eso es que cuesta también tanto trabajo y en muchos casos los instintos de sobrevivencia permiten te generar una respuesta inmediata, una respuesta asertiva en el momento inmediato, pero las secuelas se empiezan a vivir poco a poco posteriormente. No es extraño que los síntomas empiecen a experimentarse meses, a veces hasta muchos meses después, años, en donde hay una revivencia. Parte del trauma es ese resentimiento, o sea, volver a sentir algo que se experimentó y donde queda de nuevo esta sensación tan profunda de no tener la capacidad de respuestas. ¿Y qué pasa cuando no sabes que lo tienes, no? ¿Cómo puedes identificar que lo tienes? Porque a lo mejor sucede el evento, se genera ese trauma, no pasó nada, ¿no? Pero cuando hay una situación similar, vuelve a salir, ¿no? Ya quitando los eventos meteorológicos, sismológicos y todo, hablando de eventos traumáticos de familia, de parejas, etcétera, ¿cómo podemos identificar si realmente tenemos ese trauma o no hasta que lo volvemos a vivir? Claro, y qué interesante lo que planteas, Sergio, porque cuando hablamos de trastorno por estrés postraumático, les decía, hay como que podemos identificar algún evento, ¿no? Este tema de los desastres naturales, agresiones, violaciones, experimentar momentos muy dramáticos, pérdidas, por supuesto, accidentes, eventos, pues, que se pueden determinar. Pero en realidad lo que sucede, lo que provoca el trauma a nivel de las estructuras cerebrales y que van a atravesar toda la forma en que yo represento al mundo y cómo me vinculo, pues es algo que se está viviendo en el día a día. Entonces hay distintos tipos de trauma, ¿no? Hay esto que se llama trauma complejo, que es cuando las personas se logran adaptar de alguna manera a situaciones, por ejemplo, las condiciones de pobreza extrema son condicionantes o son determinantes de trauma, son precursores de trauma, pues porque se asume que las personas están viviendo en un estrés continuo por la incertidumbre de qué va a pasar, cómo voy a salir adelante, cómo puedo afrontar esto, ¿no? Sí se vive, por ejemplo, como sucede en nuestro país tristemente, en lugares en donde hay situaciones de inseguridad, de violencia, donde están tomadas por el crimen organizado, donde hay situaciones que se están continuamente experimentando como una amenaza a la vida. Lo que sucede es que el sistema nervioso se experimenta en un estado continuo de hiperactivación. Estoy totalmente en modo alerta, en modo alarma. Aquí todo es una amenaza, todo me está generando un riesgo. Entonces eso empieza a cerrar nuestra visión del mundo y empieza a hacernos que veamos al otro como un potencial agresor, como un potencial enemigo, como que nos estemos experimentando permanentemente en un sentido de víctima, de yo estoy siendo sujeto de abuso, de situaciones injustas. Y eso puede ir cuando se va cronificando, cuando se va estableciendo a lo largo del tiempo, pues puede ir configurando una situación de la vida y de las relaciones que se hace más difícil interactuar con la gente, ¿no? Entonces, cuando dices, ¿cómo lo sé? Bueno, cuando no son ante este tipo de eventos, bueno, experimentar que traemos una situación de traumas no superados, pues se puede determinar porque estamos viviendo y reviviendo y resintiendo continuamente y teniendo este tipo de, como les decía, de síntomas, ¿no? A nivel físico, pues esta sensación de
de palpitaciones, de falta de respiración, todo lo que caracteriza los estados de ansiedad que pueden llegar a ser. La mente hace que el cuerpo reaccione de una manera atípica. Exactamente, pues te decía, de manera física, o es que en nosotros el orden se puede decir que se invierte, ¿no? Porque nosotros, al igual que cualquier otra especie, tenemos esa capacidad de respuesta a situaciones estresantes. Y igual los perros, los gatos, todas las especies que estaban y que experimentaron este tipo de desastres naturales, pues en el momento en que suceden, pues el instinto nos lleva a ponernos a salvo. La diferencia con otras especies, las domésticas ya están muy parecidas a nosotros, pero digamos que por naturaleza, un perro, un gato no está piensa y va a volver a suceder, me va a pasar esto. Somos nosotros. Entonces, cuando digo que altera a nivel físico, mental y emocional, diría, quizás sería bueno empezar por la parte mental, en el sentido de que la mente empieza a generar esta actividad redundante de estar repitiendo y repitiendo, obsesiva. Estoy generando una imagen, unas representaciones mentales donde todo se vuelve amenazante, donde tengo que estar continuamente alerta, en donde no puedo confiar, donde he perdido un sentido de seguridad y donde no tengo la sensación de no poder controlar las cosas. Entonces, digamos, eso es a nivel mental, ¿no? Esto se correlaciona de manera muy directa con un estado emocional de miedo, de tensión. Puede esta tensión también, según las asociaciones mentales que hagamos, pues también reflejarse como un enojo, ¿por qué perdí todas mis cosas? ¿Por qué sucedieron esto? ¿Por qué no hay una ayuda? ¿Por qué no hay una respuesta? O también un sentimiento de culpa, decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué murió tal persona y yo no? ¿Por qué sucedieron estas cosas? Y esta actividad mental también determina esa respuesta emocional que de alguna manera también va a venir a afectarnos a nivel físico, porque estamos continuamente sujetos a una tensión que de alguna manera pues va a implicar también fallas de alguna forma, ¿no? Como les decía, desde funciones básicas como el dormir, el sueño, alteraciones en la conducta alimentaria, puede ser que se nos quite el hambre, que dejemos de generar un sentido de placer o necesidad. O al revés, o que nos volcamos comedores compulsivos o cuestiones de esa naturaleza, algunas también muy perturbadoras como las autolesiones, como a las agresiones y toda una gama de alteraciones también que alteran nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo. Me tocó verlo el fin de semana, de hecho, en el Flow Fest. En el Flow Fest. Me tocó ir con una persona, uno de nuestros amigos, que justo estaba en medio de la gente, estábamos cerquita del escenario y se empezó pues, a aglutinar. Y ella empezó a faltarle la respiración y a sentirse muy mal, todo. Y fue como de, oye, ¿podemos movernos? Es que me estoy sintiendo mal. Y resulta que después ya que terminó fue como de, oye, ¿por qué te pasa eso? Dice, es que a mí cuando era niña me hicieron bolita. Ya sabes, de la escuela, me hicieron bolita. Y desde ahí no pude respirar como algo y me quedó para toda la vida. Entonces cuando siento que hay mucha gente, siento que como que me van a apretar. Pero es muy interesante cómo tu mente provoca todas estas reacciones de falta de respiración, ansiedad, justo tal como lo describiste, Alicia. Exacto, Mario, y qué padre que diste ese ejemplo, este caso, porque te ilustra muy bien el hecho de que hay ciertas las memorias no son una cuestión subjetiva, son redes neuronales. O sea, por eso les digo, es una herida invisible. Si se pudiera, ahora ya se tiene. O sea, hay un archivo ahí, ¿no? que está, ¿no? Sí, pero son redes, son tejidos, son unos circuitos. Y queda ese, como hace cuenta, como un cortocircuito, ¿no? Y se quemó y se estableció, pero se activa de alguna manera. ¿Qué pasa con esta red neuronal? Que cuando opera al nivel de las memorias más profundas que nos conectan también con nuestras reacciones más instintivas. Entonces, cuando estas memorias, es posible, en el caso de tu amiga, ella tiene el recuerdo y lo sabe, pero de alguna manera también hay formas de procesarlo, no para que desaparezca, sino para que sea más manejable. Pero imagínense cuántas memorias de esa naturaleza no tenemos que no podemos ni siquiera nombrar, porque nos pasaron cuando ni siquiera teníamos uso del lenguaje o la capacidad analítica, conceptual, cognitiva para mencionar las cosas. Entonces, ¿qué pasa con estas redes? Que operan mucho a nivel sensorial, es decir, tu amiga, te digo, ella ya lo sabe, pero es la sensación de estar en un lugar aglomerado que le reactiva esas memorias y no ha trabajado la parte que le permita contextualizar y decirle, tranquila, no es la misma situación. Ella lo está viviendo exactamente como lo vivió cuando era niña.
Y hay, o sea, esos circuitos neuronales como que no se conectan con otras áreas del cerebro que te dicen, sí se parece mucho, pero no es lo mismo. Sí pasó, pero ya pasó. Ujú. Ese es un trabajo que se hace en los procesos psicoterapéuticos, ¿no? Que se logren desarrollar esos circuitos que te permitan decir, sí, está canijo, está sucediendo algo similar, está temblando, vamos a movernos, no es el 85, puede incluso ser peor, pero tenemos capacidad de respuesta porque lo estamos nosotros entendiendo como algo que está sucediendo y no revivir. Pues el trauma es esa resentir situaciones que se experimentaron antes, y uno de los ingredientes que hace que esto sea más traumático, válgame la redundancia, pero es cuando se viven esas experiencias, una en aislamiento o en soledad, en silencio, que no se hablan y que no se les da un significado a lo que sucedió, de tal manera que se pueda transformar en una experiencia, ¿no? En un aprendizaje que te permita el desarrollo de esa capacidad llamada la resiliencia, ¿no? Que es poder superar las adversidades. Cuando la gente no lo comparte, no lo habla y no lo procesa en este sentido, se vuelven temas que, como les decía, atraviesan nuestra vida y van afectando. Por ejemplo, un abuso de un familiar, una violación, a situaciones que dicen, no, ni lo menciones ni lo digas porque aquí va a haber algo. Entonces, ese tipo de no procesamientos es lo más perturbador, y por eso vale la pena identificar si tenemos un problema de esa naturaleza. Claro, y sobre todo que pues tengan la asistencia de un profesional de la salud. Pues, vamos a insistir cuantos años tengamos este programa en ello, porque creo que la mayoría de personas pues les ha dado pues en algún momento alguna situación en donde se les sale de control, ¿no? Y la gente alrededor no lo entiende, y tú entonces te sientes más mal, ¿no? Por causar una situación de, ¿sabes qué? No me controlé y perturbé todavía más. Pues entonces la herida se hace más grande, ¿no? Entonces es importante. Exactamente, eso como retraumatizar, Ajá, ¿no? Por eso hablamos de situaciones en donde a la gente la retraumatizan, la revictimizan, cuando no se toman en cuenta, cuando no se tiene una formación sensible al trauma. Ahí anda Mike por ahí. Por allá ande me pareció que hablando andaba de traumados, Mike. Justamente íbamos a un evento, no me acuerdo si era, creo que fuimos con la Arrolladora, algo así, por Tultitlán, un tema así. Y ya nos estábamos preparando todo el equipo para ir. Y no, que tú súbete atrás. Y se subió atrás. Y alguien que venía en nuestro equipo, justo antes de arrancar, no, bájate, güey. Bájate. Y se puso súper mal porque le dio claustrofobia, ¿no? En la camioneta del equipo, ¿no? O sea, bueno, pero no era de aparatos, o sea, pues, es una minivan, ¿no? O sea, realmente. Y él fue el que decidió irse. Y en la nada cambió. Y uno de ellos les quiso cargar pila y pues más mal se puso, ¿no? Entonces imagínate cosas que no han sido trabajadas, que a lo mejor ni siquiera sabía. Y hay que saberlo manejar, contener, generar. Tienes un trabajo que hacer muy importante, vas a ir a Acapulco, platícanos un poquito de esto. Pues sí, precisamente estoy colaborando con una persona, Alina Galán, que es una mujer muy entregada al tema de servicio social. Y están ellos generando intervenciones con personas afectadas precisamente en este evento, ¿no? En el caso de ella, está trabajando con la Fundación TOX, que tienen un área de responsabilidad social empresarial, y como tienen allá también varios de sus marcas, pues también es trabajar con personal y con gente afectada en el área de Acapulco. Sí, que parecería que nada más las personas que perdieron la casa, ¿no? Hay gente que ahorita perdió el trabajo, conocemos gente, ¿no? Que trabaja en la terminal de autobuses, que se quedaron sin chamba porque no hay terminal, ¿no? Y o claro. sea, no nada más es esa persona, ¿no? Están los animales, está la gente que pues vive del turismo, sí, ¿no? Que es lo que más se ve mediático, ¿no? Porque creo que políticamente tiene costos benéficos, ¿no? Para quien quiere tirar, ¿no? Y que aparte es de lo que vive Acapulco, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, sí, pero no nada más esa gente, o sea, hay mucha industria, hay muchas otras cosas, ¿no? Claro, sí, digo, la actividad es una ciudad viva, dinámica, el turismo es central, pero no es lo único, y toda la gente, pues, el grado de daño y de destrucción, pues, es algo que no se ha logrado superar, y aun cuando, reitero, por eso hablamos de la parte invisible, ¿no? Porque
sí se van a estar arreglando y trabajando los aspectos materiales que son fundamentales, pero probablemente también la parte emocional interna no habría que atenderla también, es muy importante, ¿sí? Y ese es el propósito por el que estamos haciendo este trabajo con mi compañera Alina Galán. Nos gusta muchísimo, Muchísimas Alicia, gracias. como siempre agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Nada más danos por favor teléfono y redes sociales si alguien quiere hacer contacto contigo. Sí, como no, es @mfcp Alicia Ortiz, ahí estoy en estas redes, en Instagram, YouTube, TikTok, tengo el Facebook, Mindfulness Educación Psicoterapia, y en el WhatsApp 55 16 87 81 71. Y bueno, pues ahí estoy para atenderles con todo gusto. Nada más comentar que también en este trabajo que vamos a hacer a Acapulco, ella encabeza, Alina Galán encabeza un grupo de médicos, de profesionales de la salud, que van con todo un sentido de compromiso y que han estado trabajando a lo largo del tiempo en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Pues que haya todo el éxito del mundo, que la gente se acerque y sobre todo que logren salir adelante lo más pronto posible de este trago amargo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y vamos a Gracias. regresar con nuestro siguiente tema. Tenemos teatro, así que no se desconecten. Están escuchando el Café de las 10 aquí en ADR Networks y nosotros seguimos. Activando tus Ya sentidos. volvemos, no se vayan. No te- Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.